Estamos listos. Estamos con la transmisión ya en Facebook. Sí, exactamente. Así que desearles una buena noche a todos quienes van sintonizando esta conversación. Mi nombre es Francisco Mendoza, director de Libro Razón. Me acompaña hoy Andrea Castillo, que también es parte de Libro Razón, y Sasha Hanin, a quien ya vamos a presentar. Hoy, retomando un poco las entrevistas y conversaciones que iniciamos justamente casi hace un año ya, cuando la pandemia arrancó, y hemos tenido a varios personajes de acá, sobre todo en el mundo liberal, para conversar de distintos temas, desde una visión de las ideas de libertad, conversaciones como para enriquecer un poco más el debate en varios ámbitos. Hoy vamos a tratar un tema que está no de moda, no diría de moda, más bien que preocupa, creo, a la mayoría de países de la región. Queremos hablar de los planes de vacunación acá en la región, en Latinoamérica, y sobre todo hablar del caso más exitoso ya a nivel mundial, que es el chileno. Así que justamente tenemos el día de hoy a Sasha Hanin, que nos acompaña para dar su perspectiva en cuanto al modelo chileno de vacunación, y obviamente hablar no solamente de lo que está pasando hoy, sino de las consecuencias y causas y razones para que el día de hoy el modelo chileno sea precisamente el ejemplo para toda la región. Así que, Sasha, te agradecemos un mundo entero por estar con nosotros acá. Y a manera de presentación también decirte que admiramos mucho tu trayectoria a tu corta edad, ser escritora, trabajar con FPP manejando los programas globales que tienen, y sobre todo ser especialista en diversos temas como tú lo eres, pues hace que seas un ejemplo para muchos en el mundo de las ideas. Y además también una promoción particular tuya. Creo que estás promocionando un taller de escritura y de cómo contar Sí. historias también, ¿verdad? Así que haces muchas cosas al mismo tiempo, eres un ejemplo para muchas personas, y nuestra admiración desde el Libro Razón a tu labor. Así que bienvenida, muchas gracias por estar acá, y arranquemos. No sé si tú quieras decir algo más antes de arrancar de tu hoja de vida, algo que quieras añadir, o quieres arrancar directamente. No, bueno, creo que resumiste muy bien los puntos más relevantes, y muchas gracias por la promoción del taller. Para simplemente como dato, si alguien está interesado en Ecuador, no hay ningún problema con las fronteras porque el taller es online y se puede pagar a través de Patreon. Entonces cualquier persona puede pagar y está a $3 por 3 meses. Perfecto, es súper valiosa la información. Además, porque tienes mucha experiencia y varios libros publicados ya. Entonces, a todos quienes quieran escribir o aprender a contar historias de mejor manera, pues ya tienen una opción más acá. Sasha, para poner un poco en contexto, el modelo chileno, el plan de vacunación chileno, está por alcanzar los 5 millones de personas ya vacunadas, ¿no es Exacto. cierto? Es el país con mayor número de dosis administradas por cada 100 personas. Y además Es es, el es, es un mayor país por en el cada que mayor diario por cada 100.000 habitantes hoy día. cada 100.000 habitantes, exactamente. Sí, Y de hecho, dentro de los planes que tiene el gobierno chileno está el de vacunar aproximadamente a 15 millones de personas hasta finalizado el primer semestre de este año. Ahora, ujú, vamos a ir parte por parte, sobre todo viendo las causas de todo esto, pero ¿qué sucedió? Porque en octubre pasado, en las manifestaciones de octubre de 2019, si no me equivoco, ujú. aparentemente Chile era un país que no funcionaba, donde nada caminaba, donde todo estaba mal, y de repente nos topamos con un país que manejó bien la pandemia y sobre todo que ahora está vacunando a toda su población. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? Yo creo que hay dos puntos importantes en lo que tú mencionas. El primero es entender la naturaleza de las crisis, y entender también la naturaleza del gobierno. En el caso de lo que ocurrió en octubre de 2019, que es una crisis bastante particular, una crisis de naturaleza política,
se dio un grado importante de inestabilidad y de violencia en las calles, que el gobierno derechamente tuvo muchos problemas para manejar. Un conflicto que en algún momento dio hasta resquemor de si el gobierno podía seguir en ejercicio, y que finalmente toma una salida, y creo que esto es muy interesante, que es parte de la cultura política también de Chile, una salida institucional, que es obviamente la votación de la nueva constitución. ¿Servirá o no una nueva constitución para arreglar las demandas que tenían las personas en las calles? Es un debate totalmente distinto y es un debate en el que hay muchas posiciones encontradas. Lo que sí es cierto, y la lección que se puede sacar de ahí, es que el gobierno tiene muchísimas dificultades para afrontar en general. Y estoy hablando de Piñera 1, Piñera 2010 y Piñera 2017. Tiene muchísimos problemas para abordar las crisis políticas, ya sea en las manifestaciones de estudiantes. Yo no sé si acá alguien estuvo siguiendo en algún momento las manifestaciones de estudiantes del año 2011, en Chile fueron muy, muy mediáticas y causaron la entrada y salida de varios ministros de educación. Y por supuesto la crisis del 2019 es política. Por otro lado, lo que no tiene el gobierno para enfrentar crisis políticas, lo tiene para enfrentar crisis o desastres naturales. Y esto también se vio con Piñera en el año 2010 con el terremoto, y con la gestión para sacar a los mineros. No sé si se acuerdan el drama de los mineros desaparecidos, de los 33 mineros. Se ha visto con otros elementos mucho más técnicos y mucho más de detalles. Yo creo que en la pandemia fue una gestión macro de todo eso. Y la pandemia también tuvo sus problemas. O sea, la administración chilena de la pandemia no fue perfecta. Y tuvo grandes cuotas, o tomó grandes cuotas de libertad de los habitantes. O sea, la cultura del autocuidado no fue tan grande, sino que se dieron medidas muy fuertes para sopesar, obviamente, y evitar el colapso del sistema asistencial. Sin embargo, la implementación, gestión, adquisición y diseminación de las vacunas es un problema técnico. Y por lo tanto, esta naturaleza o esta fortaleza de la naturaleza del gobierno ahí tiene un plus. Que no lo tiene para administrar crisis políticas. La crisis política del 2019 todavía se ve en las calles, todavía tenemos quemas en la plaza todos los viernes, pero de alguna manera la gente, y creo que esto ya quizás es psicológico, se ha ido como aceptando, ha ido acostumbrándose a esa violencia, lo que yo encuentro que no es bueno para nada. Pero de la misma forma se genera en paralelo una funcionalidad social y una funcionabilidad del sistema, en la que teniendo una pandemia, teniendo las manifestaciones y teniendo todo esto, las cosas podrían seguir funcionando. Pero es totalmente esta faceta de administración del gobierno, de esta capacidad que no tienen para administrar crisis políticas, pero que sí tienen para administrar crisis de tipo técnico. Es totalmente claro. Bueno, acá no tenemos capacidad, y hablo por el gobierno ecuatoriano, para manejar ninguna, ni temas técnicos ni temas políticos, aparentemente. Y hay mucho malestar. Puede cambiar la percepción del chileno, de la chilena, en cuanto al panorama político con este manejo, sobre todo el plan de vacunación, o no crees que no va a influir para nada? Yo creo que sí va a influir. Pero hay que entender también que la población chilena en general, nosotros en la Fundación para el Progreso estamos desarrollando actualmente un estudio de cultura democrática en Chile. Y en Chile te encuentras 2 o 3 perfiles muy marcados. Un grupo moderado que siente descontento hacia algunos elementos del problema político que había, o sea, siente o comparte ciertos discursos de la desigualdad, etcétera, pero que por otro lado es un grupo moderado, es un grupo que también rechaza la violencia y que también busca en el Estado ciertos espacios de seguridad, ¿no? Esto tiene sus pros y sus contras, como sabrán muchos. Normalmente cuando uno delega la seguridad o le da a ver espacio para buscar más seguridad al Estado, el Estado termina finalmente tomando esos espacios y generando también más control a cambio de esa seguridad, ¿no? Y en ese sentido, este grupo como moderado yo creo que sí está cambiando medianamente su percepción. Es lo que uno puede ver si uno contrasta las
encuestas de percepción del gobierno o de aprobación del gobierno con las encuestas que miden la percepción de la gestión de la crisis del COVID-19 o coronavirus, ¿no? No te voy a mentir, voy a dar cifras de hace un mes y medio atrás, antes de que empezara el boom de las vacunas. Me imagino que esto ha cambiado. Pero si la desaprobación del gobierno de Piñera llegaba al 79%, la aprobación del ministro de Salud y de la forma en que se gestionó el COVID-19 alcanzaba entre el 40 y el 50%. O sea, hay ahí por lo menos un 30% de personas que, si bien no detestan al gobierno, bueno, pueden o están dispuestos a aceptar de que se hizo una buena gestión en cuanto a las vacunas. Actualmente, y esto yo creo que se va a ver también en la convención constituyente, las elecciones de alcaldes que vienen ahora en abril, yo veo un país mucho más dividido en un 40% más ligado a una postura, yo diría, de derecha, que es lo que más o menos se ve en los escenarios tanto de la Cámara de Constituyentes como elecciones presidenciales, etcétera. Un 20%, 30% centro y un otro 40% ya de izquierda. Eso obviamente varía en todo el espectro, hay centro derecha, hay gente de derecha que vela por los derechos sociales, hay gente de izquierda que es bastante más liberal en otros aspectos, pero sacando todos esos matices, ese es el escenario político actual y tú ves a ese 30% que no aprueba el régimen de Piñera o el gobierno de Piñera, pero que al mismo tiempo que se dice o considera que se ha hecho una buena gestión en cuanto al control del coronavirus. ¿Qué es lo que la gente considera una buena gestión? Bueno, ahí habrá que preguntarse. Si consideran una buena gestión en cuarentenar a todo el país y mantenernos a todos encerrados y multar a la gente por sacar a pasear al perro, bueno, ahí hay un debate ya sobre la racionalidad o sobre la realidad en el bien común incluso, o de la salud mental. Totalmente de acuerdo, es muy debatible. Ahora, bueno, comparando países y cómo se ha manejado la pandemia en distintos lugares, pues, y si vemos los resultados al final del túnel, fallecimientos por cada 100.000 habitantes, el tema de la vacunación, la atención rápida, etcétera, etcétera, pues podríamos decir de alguna manera que Chile sigue siendo ejemplo, es ejemplo. Y ahora entrando en el tema de vacunas, hay unas dudas que quiero aclarar. Por ejemplo, acá en Ecuador, básicamente se negociaron primero las vacunas, entre comillas, occidentales, que provienen de Occidente, ¿sí? Y se evitó negociar tanto con Sinovac, si no me equivoco, que es la vacuna china, y Sputnik, la rusa. Y recientemente, hace un par de semanas acá, hubo mucha presión social para que se abra, por decirlo de alguna manera, el tema de vacunación y se hagan negociaciones con todos los proveedores. En Chile veo que desde un comienzo se hizo negociaciones con 5 proveedores. ¿Cómo lo tomaron ustedes? ¿O no fue tema de debate y únicamente se lo vio como algo desde el punto de vista de salud? ¿O sí hubo resquemor por parte de la vacuna, o por parte de la ciudadanía hacia la vacuna china y rusa? ¿O no hubo? Cuando a la gente le preguntaban si prefería la vacuna china o la vacuna Pfizer o la vacuna Moderna, la mayoría de las personas preferían la opción occidental. Hay que entender también que Chile, y creo que esto ha sido clave, cuando uno piensa en las diferencias que tú mencionabas o el modelo que tú mencionabas, Chile no estaba preparado para una crisis política, pero tenía solvencia para enfrentarse a una crisis social y económica. Y creo que eso es muy importante. Si bien Chile con esto se ha endeudado muchísimo, tiene acceso a los mercados internacionales, el libre comercio ha otorgado obviamente los fondos necesarios para poder enfrentar una crisis como esta. Se han dado soluciones privadas, han habido un montón de donaciones privadas de magnates en Chile en cuanto a insumos médicos, y creo que eso también es importante entenderlo en cuanto a cómo la gestión del coronavirus en Chile no ha sido solo la gestión del gobierno, sino que ha sido una gestión que va en 3 niveles. Obviamente gobierno central, gobiernos locales que en Chile están cada vez tomando más atribuciones, y luego la sociedad civil que ha actuado de varias maneras, desde donaciones en cuanto a temas de altruismo, etc. Dicho eso, Chile actualmente, de las
casi 5 millones de vacunas que tú mencionabas, que son casi todas de primera dosis. Hay que entender también que las vacunas requieren 2 dosis, entonces no es que la gente esté inoculada y saliendo a la calle y totalmente libre, sino que todavía estamos en un proceso de adaptación, ¿no? Hay que entender también que Chile tiene fuertes lazos con China, y de las 5 millones de vacunas, la mayoría son Sinovac. ¿Qué es lo que pasa y cuál fue el criterio en este caso? Al principio había mucha reticencia, también la vacuna Sinovac no tenía el mismo porcentaje de efectividad, según algunos estudios, que las otras opciones. Pero en Chile existe un sistema de salud pública que es el que decide de manera independiente qué medicamentos entran y cuáles no. Entonces la decisión ahí, y creo que ahí también hay un valor o una lección, la decisión siempre ha sido técnica en cuanto a inversión extranjera, ya sea de Rusia o China, ha sido técnica ya sea en cuanto a las vacunas o a otros medicamentos. Entonces, lo que pasó con el Instituto de Salud Pública fue que ellos aprobaron la vacuna bajo nuestros propios criterios y por lo tanto habían confirmaciones de que esta vacuna finalmente iba a servir al fin que tenía el país. Ahora, me puedo estar equivocando y en 3 meses más hay un desastre, así que por favor pueden grabar esto, pero, pero básicamente el Instituto de Salud Pública decretó que la vacuna tenía la efectividad necesaria para poder aplicarse de manera masiva. Una cosa que pasa con China en general es que China es muy oportunista, en el buen y el mal sentido. Y en Chile teníamos proyectado primero adquirir más vacunas Pfizer, la marca más alemana, aunque también tiene fábricas en otras partes del mundo. Y hubo un problema de stock de vacunas en Pfizer. Creo que hubo una sobreventa por sobre los futuros del stock, etc. Por lo tanto, se tuvieron que cancelar varias entregas. O no es que se cancelaran, pero se atrasaron, ¿no? Y en esa oportunidad, o tomando esa oportunidad, obviamente, China tomó, o la vacuna Sinovac tomó la delantera en cuanto al número de dosis entregadas. Eso no significa que las otras vacunas no estén actuando, significa que tomaron esa oportunidad y Pfizer va ahora número 2, pero también están en proceso las aprobaciones de las otras vacunas. Como te mencionaba, Chile no está haciendo esto de manera gratuita, ni por el altruismo ni de China ni de Rusia. Todas esas vacunas se pagan y no son baratas. Así que básicamente ahí la lección es que los países no derrochen en sus años de bonanza, sino que generen una política fiscal sensata que les permita afrontar crisis, que ese es el gran problema que han tenido las democracias en general, y especialmente las democracias de estado de bienestar, que funcionan mientras no haya crisis, pero no tienen ningún tipo de solvencia ni capacidad de enfrentar crisis muchas veces por este tipo de cosas. De hecho, es el caso prácticamente de Ecuador, donde yo creo, esto es opinión mía, la pandemia vino a desnudar todas las falencias que nosotros teníamos dentro del gobierno como tal. El no ahorrar, el no tener un fondo de emergencia como lo tenía Chile, y un sinnúmero de cosas dentro de las cuales también estaba inmersa la corrupción. No es algo nuevo la corrupción, sobre todo en esta región, pero aquí en el Ecuador se destaparon casos que son muy, muy penosos. En pandemia y ahora con las vacunas ocurre lo mismo. Y por eso era la intención también de esta conversación, Sasha, porque aquí quiero tratar 2 puntos. Hemos visto casos de corrupción en Argentina, Perú, en Ecuador. Hay vacunados VIP, como lo dicen acá. Sí. La cuestión es, y corrígeme si me equivoco, pero la negociación de las vacunas no lo llevó el encargado como tal, o sea, el Ministerio de Salud, ni un departamento de salud, sino, si no me equivoco, el de Relaciones Exteriores, y se me va el nombre exacto, pero entiendo que la negociación de las 30 millones de dosis que ustedes ya negociaron, las hizo otra institución dentro del Estado, y obviamente el Ministerio de Salud o la parte de salud se encargó de lo suyo, que era el plan. Entonces, evitaron mucho de esta corrupción que se ha dado con el tema de la vacuna. Cuéntanos si es que es así, porque no lo sabemos de primera mano. Y segundo, es por qué, a pesar de haber tenido gobiernos que entendemos no eran tan responsables fiscalmente hablando, y hablo de Bachelet, por ejemplo. Bachelet, sí. ¿Por qué Chile logró estar tan estable ante esta crisis?
Mira, yo no diría si estable, no la hemos pasado bien tampoco, ha crecido la pobreza, lo que pasa es que no ha crecido tanto como otros países de América Latina. Entonces, es complicada, yo entiendo la comparación, y es triste la comparación muchas veces porque, claro, eh, estás mejor que tus vecinos, pero en la práctica no significa que todo ahí ha ido de aroma a rosas, ¿no? Eh, y creo que tiene varias razones. Voy a partir con lo que tú me mencionabas sobre las vacunas VIP. En Chile en general, no es que no hayan habido vacunados VIP. De hecho, hubo harta crítica de personas que utilizaban tráfico de influencias porque pertenecían a ciertos espacios de gobiernos locales para acceder a una vacuna de manera gratuita y ponerse primeros en la fila. Algunos lo hacían de manera institucional, como el Colegio de Profesores, que se pusieron enfrente a los enfermos crónicos, lo que fue en realidad, en mi opinión, y esto es mi opinión, así que no, una vergüenza. Y por otro lado tienes personas que pertenecían, o sea, a municipalidades y que se conseguían 5 dosis, 6 dosis que andaban por ahí y invitaban al primo, al amigo. Y lo más gracioso era que subían los carnets de vacunación a redes sociales. Entonces, claro, empezó la purga pública de por qué esta persona que tiene 25 años, que trabaja en la municipalidad X, se está vacunando mientras otras personas están esperando o con patologías graves, no sé, obesidad, problemas cardíacos, etc. No tengo claro en tema de cómo funciona con el cáncer, pero en esos casos, tengo un amigo, por ejemplo, esto es un caso personal, que tiene menos de 40 años, tiene fibrosis quística y diabetes, y no se puede vacunar todavía porque no está todavía en la lista. Entonces, claro, el orden y esas 4 millones de personas que están vacunadas ahora es una gran cifra. Yo creo que los grupos de riesgo, sobre todo mayoría de edad, son claves en esto, porque además están muchas veces hacinados en familias, en grupos familiares donde no hay forma de que puedan escapar al contagio. Pero no significa que no tengamos vacunados VIP. La cosa es que hay mucha crítica social y hay mucha condena social, y ahora ha empezado a calmarse la cosa. La sociedad civil en ese sentido ha actuado de manera muy crítica. Con lo segundo que tú me mencionabas, que tenía que ver con la negociación de las vacunas. Eh, yo, en Chile, claro, hay lo que se llama una separación no solo de los poderes del Estado, sino de las atribuciones. Eso a veces se confunde. De repente se dice que algunas facultades, por ejemplo, inversión extranjera, etcétera, debieran estar en economía y no en relaciones exteriores, que en relaciones exteriores no deberían ver temas económicos, que en salud no debieran ver temas de administración, que en interior no debieran ver temas, etcétera. Entonces, efectivamente hay facultades que están divididas, algunas no tan claramente. Lo que sí tengo entendido es que gran parte de las negociaciones se hicieron a través de Cancillería, sobre todo de la DIRECON, de la Dirección Económica de la Cancillería. Y que eso hizo que se negociara directamente con los proveedores, porque Chile tiene oficinas de relacionamiento económico en muchos países. Pero eso es solo que te dice que te pongas o que tu oficial pueda llegar antes a la fábrica. Eso es lo que básicamente te está diciendo esa práctica. No creo que esa práctica haya hecho algún tipo de cambio en cuanto a la corrupción de las vacunas. Yo creo que ahí el Ministerio de Salud ha sido bastante ordenado en cuanto a quién se vacuna, cuándo se vacunan. Hay una lista diaria de personas según RUT, según año de nacimiento, de la primera y segunda dosis, etcétera. Yo creo, y no sé los casos, pero yo creo que hay gente que se ha ido a vacunar y le han dicho que no, básicamente, y por mucho dinero que tengas o por muchos contactos que tengas, no te puedes vacunar porque tienes 30 años y no tienes ninguna patología. Y esa es una práctica de neutralidad estatal, que creo que podría traspasarse a otros países de la región, y que se construye muy lentamente, se construyen consensos de derecha, izquierda, de los partidos que quieran entrar en la democracia, y donde básicamente se rige todo por una misma lógica, que es todos nos regimos por las mismas reglas, e igualdad ante la ley. No se vive tanto en Chile en todos los aspectos, como te mencionaba, pero
pero yo creo que la masividad de las vacunas, el hecho de que por mucha gente VIP que haya, no se haya quedado la abuelita de 90 años sin su vacuna, ha un poco mitigado el impacto mediático de esa práctica que sí existe, y especialmente en gobiernos locales. Sí, yo estaba viendo desde la semana pasada justamente el calendario que ustedes tienen de vacunación. Es impresionante el orden, está muy, muy clarito todo. No se publica la lista de vacunados, ¿verdad? O la tienen disponible, o se sabe quién se vacunó y quién no todavía. En Chile existe un registro nacional de vacunación. Tú te metes a hospitalvirtual.cl y puedes ver, creo que todas las vacunas que te has puesto por sistema desde el año 2010. No sé, el otro día me metí por curiosidad y, no sé, aparece mi vacuna de fiebre amarilla del año 2012. En ese sentido, sí hay un registro centralizado. Chile tiene un sistema muy centralizado de identidad que puede usarse para el bien y para el mal, la verdad. Con el RUT, o el rótulo único identificador, rol único identificador. Y en este caso, en temas de salud, se está como avanzando a que la información esté más o menos centralizada. Que es interesante porque ahí comulgan dos cosas, ¿no? Por un lado, la administración local de las vacunas, de cómo las municipalidades han logrado distribuir tanto los test rápidos como la vacunación. A mí me sorprendió, de hecho, fui a ver a mi abuela vive en una isla, para que sepan, en el sur del país, 1000 kilómetros de Santiago, 1200 kilómetros de Santiago, y en la plaza central del pueblo habían carros de salud ambulante, porque en esa isla no hay muy buena salud, entonces, bueno, traen salud para la comuna. Entonces se producen esos dos niveles, el nivel centralizado de información con el nivel descentralizado de efectividad de gobiernos locales. Yo creo que sin eso el Estado estaría administrando las vacunas a las comunas donde hay más medios de comunicación y donde hay más gente, y podrían habérselo olvidado, y se le olvidan muchas veces algunos lugares. Justo ahí quería entrar porque estaba analizando las claves por las cuales Chile ha tenido tanto éxito en el tema de vacunación y mencionan algunas. La primera es el sistema de salud integral, ¿sí? El sistema de salud completo, que tenían atención primaria y un sistema de salud consolidado. Un segundo punto que era el sistema territorial, que es el que tú mencionas, el comunitario, una gran cuota de descentralización y que todo fluya a través de estos canales, y que en Chile funcionaba muy bien hasta la pandemia y se ha puesto en práctica. Y hay otro factor que a mí me llama la atención, no es el más importante, no es con el que me quedo, pero hablaban de que no hay una corriente antivacunas muy grande y que Chile haya tenido un sistema, un gran número de vacunados, es también por esa gente que ha salido a vacunarse, que no es reacia a vacunarse. Yo no me quedo con esto, pero ¿qué opinas tú de esos dos puntos iniciales? Ya me das luces del sistema descentralizado, que es fundamental, pero esa atención primaria y un sistema de salud consolidado, ¿existía o no existía en Chile? ¿Antes de qué? Antes de la pandemia, porque lo que yo veo es que se entendía que el sistema de salud probablemente cumplía algunos requerimientos, pero nos daba la impresión aquí afuera de que justamente una de las cosas por las cuales más se reclamaba en Chile era por el sistema de salud. Claro. Bueno, es complicada la respuesta, porque yo misma me atendí en el sistema público de salud hasta el año 2017, más o menos. Y tuve toda clase de experiencias en atención primaria de salud. Mi hermano se quebró una pierna, radiografía expuesta, o sea, radiografía con hueso expuesto, y también se atendió en el sistema público, bueno, y está caminando, así que hemos tenido, bueno, y después tuve otra prima que también se rompió el brazo y estuvo 6 horas esperando en atención primaria a que le revisaran y le dijeran que no había traumatólogo en el hospital al que fuimos, que era el hospital más grande de toda la región, entonces no había dónde más ir. Entonces tienes toda
toda clase de experiencias en el sistema público. Yo creo que ahí hay que separar las cosas. Una es la capacidad que el sistema público y los recursos que el sistema público tiene para atender de manera primaria. Recordemos que esta es una pandemia y una crisis que tiene fondos que van más allá del funcionamiento regular del sistema de salud, ¿no? Entonces, una cosa es la capacidad que tienen de atender, la capacidad de gestión. Hay un montón, hay una deuda hospitalaria muy alta en Chile, en los hospitales públicos. También a veces hay falta de especialistas, especialmente en regiones. Y otra cosa muy distinta es la capacidad instalada, ¿no? Y creo que, y esto me acuerdo de una conversación que tuve con un profesor cuando estaba en el colegio, que pasa lo mismo en la educación. Tú en Chile te encuentras una escuela o una posta o un centro de atención primaria en cualquier esquina, en cualquier región, en cualquier lugar más recóndito que ni siquiera te puedes imaginar que existiría algún centro educacional ahí, te encuentras por lo menos una escuelita o un centro de atención que te entrega lo básico. Y eso significa que hay mucha distribución y mucha capacidad instalada en cuanto a la atención. Lo que obviamente no habían era buena gestión. Hay muchos problemas en salud que tienen que ver con las listas de espera, por ejemplo, para operaciones, el acceso a especialistas. Una persona, por ejemplo, que quiere verse los ojos, la calidad o algún problema ocular, podría esperar meses para poder ver un especialista en el sistema público en algunos lugares. Y eso tiene que ver con problemas que yo creo que son bastante técnicos más que políticos, y por eso entiendo cuando se demandaba eso después del 18 de octubre, entiendo que es un problema que hay que resolver, pero no creo que sea un problema político más allá, obviamente, de la cooptación de grupos políticos dentro del sistema de salud, que también existe, lo que se llaman los operadores políticos, ¿no? Que existen. Y son personas que mucha gente dice que ganan muchísimo dinero y en realidad lo que profitan o lo que hacen no, a veces no se justificaría, ¿no? Pero ahí tendrías entonces dos factores y dos problemas a resolver, que son las listas de espera, la capacidad de saldar esta deuda hospitalaria, la capacidad de distribuir los recursos a través del sistema hospitalario y la creación o implementación de más especialistas que puedan atender las demandas de la población en general. El COVID se aprovecha de esa red que ya existe, pero con recursos distintos. Entonces, claro, y además de que ha sido una cooperación público-privada, te encuentras con que el sistema está preparado para vacunar muchísimas personas. Piensa que todos los niños se tienen que vacunar 2 o 3 veces. Ahora tenemos vacuna para la varicela y la viruela, entonces los niños se pasan todo el año en todos los colegios de Chile, sin importar el estrato socioeconómico, vacunándose desde muy pequeños, ¿no? Y esa capacidad ya está instalada. Las vacunas, por ejemplo, para la influenza en el invierno también funcionan en general bien, y millones de personas mayores se vacunan todos los años. Entonces, esa misma estructura hospitalaria se puede utilizar con los recursos especiales que se le dio al COVID, con estas 40 millones de vacunas, para poder aplicar esto. Y ahí está la diferencia de lo que tú decías. Efectivamente hay problemas en el sistema público de salud que deben ser resueltos. A mi parecer son problemas técnicos que se han convertido en problemas políticos para tener rédito político, pero en la práctica tienen que ser resueltos, y creo que esta es una lección para entender también que un buen sistema de salud también profita políticamente. Ya que a los políticos muchas veces no les interesa nada que no profite políticamente, bueno, acá hay una lección de que a la gente le gusta tener buena salud. Que tener medidas ya sea de cooperación público-privada o de resaltar estos problemas técnicos podrían ayudar. El Ministerio de Salud es el Ministerio de Chile que más recursos tiene, con el Ministerio de Educación. Y son los dos ministerios más presionados políticamente. Totalmente. Y tú marcas una línea que yo voy a utilizar para ir cerrando. Estas conversaciones son así, son muy puntuales. Y no queremos quitarte mucho tiempo, Sasha, pero tú marcas esa línea fundamental entre la parte técnica que se ha visto en el manejo de crisis durante la pandemia, y una parte política y cómo están confluyendo ambas. Acá pasa lo mismo y quizás agravado por algunas variables. Obviamente porque no tenemos un sistema como el de ustedes, quizás,
y se dan los resultados que tenemos. Ahora, yo voy a echar un poco las preguntas hacia el futuro y me queda algo pendiente también. Te iba a preguntar sobre la importancia del sector privado en este manejo, pero ya no mencionaste. Me gustaría mencionar una cosa más sobre eso. También ha habido cooperación en otras cosas como capacidad hospitalaria, de clínicas privadas entregando espacios para los pacientes de COVID, para no colapsar el sistema público. Y una cosa que a mí me sorprendió, porque tengo amigos que viven en Grecia o en Canadá o en China, es el sistema de camas o de red de, no es cuarentena, es como residencias sanitarias, se les dice, que básicamente son hoteles reacomodados para que la gente pueda pasar sus cuarentenas si es que en sus casas no tienen la capacidad de pasar o de mantener la distancia con sus familiares, o tienen personas mayores en casa, o tienen niños en casa. Esa red de camas fue un resultado también del tema público-privado. Son casi todos hoteles privados. Muchos de ellos son entregados de manera no voluntaria, pero sí con un acuerdo especial con el Estado. Ha servido también para mantener la ocupación del sistema de hoteles privados en un año donde el turismo prácticamente se ha desplomado. Y finalmente es otro de los ejemplos. ¿Por qué te doy este ejemplo? Porque en China, si tú te vas allá ahora y tienes que hacer cuarentena 2 semanas, tienes que pagar cada una de las noches en ese hotel. En Grecia se hizo tremendo show también por un tema muy similar, y en Canadá también tienes que hacer cuarentena 2 o 3 días pagando, no sé, miles de dólares para poder estar en un hotel. Aquí yo creo que esto no se habla lo suficiente de esta iniciativa. No sé finalmente cuál es el efecto de esta iniciativa en cuanto a las cifras. Quizás no es muy relevante y quizás por eso no ha sido tan popular decirlo, pero como ejemplo de una medida público-privada que ha funcionado para por lo menos mantener a la gente enferma en un espacio donde básicamente pueden mantener la distancia social, es un ejemplo notable. Y es algo clave, y por eso no lo quería dejar pasar, sobre todo porque acá, y a mí me encanta escucharlo justamente de ti, porque acá en el Ecuador le tenemos un poco de miedo a ese tipo de alianzas. No confiamos mucho en el sector privado para manejar, y lo primero que se dice es, el momento en que el sector privado entre con el sector público a manejar algo de este estilo, lo que va a hacer únicamente es cobrar, y lo que va a hacer es elevar los precios. Se ha hablado lo mismo con el tema de la vacuna. Hay una iniciativa privada justamente para donación de vacunas a distintos países. Lo primero que se dice acá es, bueno, si el sector privado intenta ayudar, ¿cuánto nos van a cobrar por las vacunas? ¿Cuánto nos van a robar? ¿Cuánto dinero nos van a sacar? Entonces, hay que rescatar eso, porque sí han existido iniciativas privadas que han ayudado mucho, no solamente con insumos, sino en la gestión de la pandemia hasta el día de hoy. Y yo creo que en el tema de vacunación va a pasar lo mismo, y está pasando lo mismo. Ahora, Sasha, Bueno, cerrando un poco. todas las Dime. vacunas menos Sputnik y Sinovac son de iniciativa privada, por privados y para privados. Exactamente. Y ojo, el manejo que requieren ese tipo de vacunas también es un manejo y un proceso que no lo puede hacer únicamente el sector público, sino que necesariamente lo tiene que incluir el sector privado, por cadenas de fríos, almacenamiento y una larga lista de Bueno, requerimientos. exacto. Bueno, LAN Chile, que es otra empresa chilena, bueno, LATAM. Hoy me fui como 20 años al pasado, lo siento a todos. LATAM, una empresa bien reconocida a nivel latinoamericano de aerolíneas, está echando muchísima gente, llevando, no sé si a la quiebra, pero estaba con una situación bastante compleja, y especialmente ahora que los pasajes están muy bajos y por lo tanto hay poco margen por cada vuelo. Entonces dejar de volar básicamente es bien complicado. Y a través de una alianza público-privada fue la TAM la que trajo un montón de los insumos que se usaron después para la atención primaria, secundaria, el sistema público de salud. Los respiradores, las vacunas incluso. Y claro, se acomodaron aviones que estaban pensados para pasajeros para hacer esas operaciones. Entonces, el privado se beneficia porque en otro espacio con estas regulaciones estaría quebrándose. Y por otro lado, se gestiona de manera mucho más flexible, porque para que
no sé, no tengo conciencia de si existen muchos aviones militares que puedan cruzar el Pacífico, creo que no son muchos. Pero si lo hubiera gestionado el gobierno, se habría tenido que comprar un avión, básicamente. Básicamente habría tenido que comprarse un avión para poder hacer esa gestión. Entonces, ese tipo de alianzas no son solo interesantes, sino que funcionan de ejemplo para próximas crisis, porque el privado en general es mucho más flexible. Yo no sé si la TAM hubiera sido público, qué tan rápido pudo haberse adaptado al cambio que le generaba este tipo de negocio. ¿Cuántas regulaciones estatales habría tenido que pasar? Y las regulaciones en temas sanitarios, regulaciones en temas aeronáuticos en Chile son bien rígidas, son muy rígidas, pero aún así se pudo adaptar a la situación. Bueno, tiempos Totalmente. desesperados requieren medidas desesperadas. Totalmente. Es más, yo pienso en una aerolínea ecuatoriana, justamente la estatal que quebró y está en liquidación, que quizás pudo haber retomado el vuelo si es que adaptaba su funcionamiento a la época de pandemia en lo que tú mencionas, siguiendo el ejemplo de la TAM. Ahora, esa línea que existe entre lo técnico y lo político, lancemos la pelotita a futuro. Ahora ustedes tienen un proceso constituyente. El 11 de abril comparten la fecha de elecciones con nosotros también, si no me equivoco. Y toda esta crisis que hemos tenido, social, económica, política, la pregunta es compleja quizás, pero ¿qué cambios vienen, Sasha? ¿Cómo ves el panorama político de Chile tras todo este trajín que hemos tenido desde más o menos febrero del 2020? ¿Va a influir mucho? ¿No va a influir? Y algo en particular, ¿cuál es tu mayor miedo ante este proceso político nuevo que se va a dar? ¿Y en qué confías? ¿En qué confías de este nuevo proceso que van a tener? Creo que si me escucharon se darán cuenta que soy bastante amiga de la tecnocracia. Y de la neutralidad y de tratar de no politizar el Estado. Politizar los gobiernos está bien porque a veces los gobiernos, la política está hecha de políticos, ¿no? Pero la politización del Estado yo la encuentro muy complicada y creo que es un riesgo. Los países que hoy en día están funcionando en el mundo son países que van tendiendo cada vez más hacia una tecnocracia, que no es una burocracia, ojo, no es lo mismo una tecnocracia que una burocracia. Mi mayor miedo, yo diría, es que la Constitución se convierta en un juego de... porque hay grupos en Chile que son bastante infantiles para negociar políticamente y trabajan sistemas muy populistas. Entonces, mi mayor miedo es que la rabia, la pena, el descontento y la angustia de la gente se vea vea la Constitución como una forma de oportunidad de tomar represalias, cuando una Constitución simplemente son las leyes o el marco institucional que vive el país. Ese sería el peor escenario, ¿no? Que ganara una posición, o ganara en general, una posición muy, muy radical y que por lo tanto la Constitución se transformara en un tratado político, en un manifiesto político, más que en un anhelo institucional. Hay muchas cosas que solucionar en Chile institucionalmente. Hay una clase política y una élite totalmente desconectada de los problemas generales de la gente. Hay cosas que no funcionan directamente. Pese a lo que estábamos hablando de la desmunicipalización que se dio más o menos en los años 80, hay mucha centralización en muchas otras cosas. Tenemos la mitad del país vive en una ciudad. Entonces tenemos problemas y son problemas que se podrían solucionar con una constitución. Y ahí está mi esperanza. Por suerte, y creo que esto ha sido muy debatido, pero creo que es lo correcto, todos los acuerdos que se den en la Constitución tienen que estar aprobados por 2/3 de la Cámara. Se está, como yo te comentaba, proyectando una Cámara de 40-20-40, donde un centro político va a tener el poder decisivo, y por lo tanto esperaría, o mi esperanza es que ese centro político no esté inyectado en la rabia del proceso del 18 de octubre, inyectado en la polarización, que es destructor de democracias. La polarización es destructora de democracias, del proceso del 18 de octubre, sino que esté impregnado de voluntad de diálogo, de sensatez
y sé que quizás es mucho pedir, pero, pero quizás la realidad va a estar más en un punto entre este escenario apocalíptico que te mencionaba antes y el escenario perfecto, que sería hacer un Estado más eficiente, una constitución más técnica, donde los aspectos políticos se limitaran a, no sé, la educación cívica o los derechos humanos, por ejemplo. Yo comparto plenamente y yo he seguido un poco quienes están lanzándose para la constituyente en Chile y veo muy buenos nombres, coidearios de liberalismo, gente que ha defendido, gente que estuvo en FPP también, si no me equivoco, Ricardo, Richie Neumann está para la constituyente, entonces Exacto. yo espero que les vaya muy bien. Y ya para ir cerrando, yo realmente, Sasha, te quiero agradecer porque te soy directo. En Ecuador sentimos que Chile está 3 escalones por encima y probablemente lo está por los motivos que tú dices, que es la parte técnica, el saber cómo construir un Estado y mantener la cuota política a raya, ¿sí? Que no se mezclen ni se cruce esa línea. Y es lo que acá está pasando. Y yo creo que tenemos y corremos el mismo riesgo en distintos escenarios, nosotros con elecciones presidenciales, pero con ideologías muy marcadas en cada candidato, y corremos el mismo riesgo de revanchismo, de polarización, más de lo que ya estamos, porque Ecuador viene de un proceso de división muy fuerte. Entonces yo te agradezco porque das muchas luces desde el caso chileno para nosotros también. Con un tema en particular que creo que todos queremos que salga bien y es la vacunación. Porque mientras más rápido nos vacunemos, primero, más vidas van a estar a salvo y segundo, la reactivación económica que es necesaria la vamos a tener también más rápido. ¿Sí? Así que, Sasha, yo te agradezco muchísimo. No sé si quieras añadir algo para finalizar, algo que quede en el tintero o cerramos esta Yo creo que conversación. tú dijiste un tema que me parece irrelevante, que es la reactivación económica. El PIB general del mundo está, en casos extremos, a menos 14%, o sea que la gente en promedio va a ganar va a tener una calidad o un poder de compra 14% menor al que tenía el año pasado. Si es que no perdió su trabajo, si es que no perdió los ahorros de su vida, si es que no perdió la vida en general. Entonces creo que la gente siempre tiende a decir, pero es que la economía y la vida, bla, bla, bla. No. O sea, las dos cosas están juntas y la reactivación económica es la que va finalmente a capacitar a los países para prepararse para las próximas crisis, que creo que es muy relevante. Va a hacer que la gente pueda volver a acceder a niveles de vida a los que tenía antes, va a disminuir el desempleo. Esa gente que perdió el empleo muchas veces por las mismas regulaciones de los gobiernos, va a poder volver a por lo menos salir al mercado laboral, especialmente los trabajos de las personas más vulnerables que normalmente son físicos. Entonces, la reactivación económica es clave y en ese sentido, quizás un proceso de vacunación eficiente es un proyecto de inversión para un Estado en el largo plazo. Mientras antes puedas salir del proceso de crisis, finalmente antes puedes empezar con la recuperación. Entonces, mucha gente, y he escuchado gente bien liberal, pero quizás más tirada hacia una posición mucho más extrema, diciendo, no, es que las vacunas deberían ser todas administradas por privados y no por el Estado no debería meterse en la vacunación, que son posiciones extremas, pero para un Estado que tiene que recaudar impuestos, tienes que asegurarte que la gente pueda pagar esos impuestos. Entonces, para los Estados también es una inversión tener un sistema eficiente de vacunación. Ese punto es clave. Y sobre todo, ya hemos visto y se ha demostrado que también un equilibrio es posible. No se trata de quién gana el partido lo antes posible, sino ver cómo todos salimos a ganar ese partido. Y se ha demostrado que sí se puede. Yo creo que los extremos no nos han llevado a nada bueno. Quizás en situaciones como la nuestra, particularmente en el Ecuador, ante tanta incapacidad y cuando ves que las cosas no caminan desde el Estado, en el tema de vacunación específicamente, pues hay que explorar todas las opciones. Yo creo que hay hasta cierto nivel de desesperación ya por eso. Pero es muy válido lo que tú comentas. Sasha, nuevamente, yo te agradezco muchísimo. Estaba Muchas viendo gracias por la algunos invitación. comentarios
y dicen, transmites mucha sensatez y mucha coherencia también. Así que te agradezco. Obviamente vamos a continuar conversando en un futuro por otros temas también y en algunos eventos que tengamos. Así que nuevamente te agradezco. Te dejamos tranquila en esta noche y nada, muy Muchas agradecido. gracias. Le tengo muchísimo cariño a Ecuador, así que feliz de ayudarlos en lo que necesiten. Tú, si no me equivoco, estuviste por acá. En la siguiente visita, igual, cuando vuelvas al Ecuador, que estoy seguro volverás, armaremos algún evento, algún conversatorio igual contigo por acá. Perfecto, perfecto. Nos Gracias, vemos. Alia. Una buena noche para todos y gracias por acompañarnos nuevamente en estas conversaciones muy rápidas que hemos tenido, pero de mucho contenido y que nos dan muchas luces sobre lo que está pasando hoy en día. Así que una muy buena noche para todos y muchas gracias de nuevo.